Muy buenos días. Le damos gracias al Señor porque cada despertar para nosotros representa una nueva oportunidad de ver la gloria de Dios. Aparte de sus bendiciones, ve cómo el Señor trabaja en nuestro interior, cómo nos ayuda a caminar a lo largo del día con todas las vicisitudes que pasamos, pero que necesitamos de que nuestro corazón sea renovado, que nosotros nos prestemos en esa primera hora de la mañana a acercarnos a la presencia de Dios, para tener esa comunicación interna, esa conexión que necesitamos para que nuestras vidas estén siempre guardadas en su amor, pero sobre todo escucharle a través de la palabra de Dios, en la cual el Señor nos da palabra de aliento, pero también cómo comunicamos con Él y le hacemos ver también nuestras necesidades, pero también nuestro agradecimiento por su grande misericordia que siempre está puesta para nuestra vida. Necesitamos, por tanto, que su amor, su verdad siga siendo importante en nuestro interior para que nosotros podamos seguir creciendo y madurando en el propósito divino. Una verdad que hemos conocido, que nos ha liberado de la culpabilidad del pecado y que necesitamos, por tanto, que podamos iniciar ese reajuste conforme a los propósitos de Dios, siempre obedeciendo y siéndole fieles en todo, guardando siempre su palabra y sus promesas. Les sigo animando a que esos vídeos que ven puedan también compartirlo. Sería una buena oportunidad de hacer ver cómo el Señor trabaja en nuestra vida y la pueden hacer en las suyas, para que escapen del dolor sufriente que le tienen atormentados, que no saben qué hacer, que siguen perdidos en sus propios pensamientos, en sus vanidades, y que necesitan que el Señor toque sus corazones, para que vean ese cambio, igual que lo está haciendo en nosotros, y vemos una gran diferencia comparada con la vida anterior que antes llevábamos, una vida calamitosa. Pero necesitamos, por tanto, que el Señor siga hablando en nuestros corazones, que por nosotros sigamos proclamando esa verdad para que el mundo entienda que sin Dios no es posible la felicidad. Empezamos el tema de esta mañana, que lo he titulado Luces y Sombras, y lo he dividido en dos partes, y en esta primera hablaremos de la oscuridad. Y es que en la hora de la creación, que fue maravillosa, había que tener cambios, había sombras, oscuridad, pero Dios hizo un orden, luz. Y con ese elemento, pues dio a ese cambio de todas las cosas, en la que Él lo vio bueno, en esa aprobación divina. Hablaremos de esas sombras, pero en la actitud del ser humano. Y lo veremos en el origen y también en las consecuencias. Porque como pincelada artística de la obra de Dios en la creación, lo acabó con la obra del hombre en Adán. En su origen, Adán, hombre perfecto, que tenía libre albedrío, tenía una excelente y maravillosa relación con Dios. Sin embargo, fatalmente una elección equivocada le llevó a caer al abismo de las sombras. Su desobediencia les llevó a tener esas sensaciones de temor y vergüenza. Además, él se excusó, atribuyendo su error a Eva, a la cual acusó, para luego después ir descubriendo poco a poco otras sensaciones como la enfermedad o la muerte. Así que la naturaleza de Adán cambió por completo, ya que el pecado pues le llevó a tener una vida condicionada. La sombra del pecado se adueñó por completo de él y su corazón comenzó a caminar por senderos de maldad, en esos deseos carnales. Un corazón que piensa, que siente y que actúa, y que es la esencia del ser humano y que fue representada en muchas culturas y religiones. Y se le asignaron pues emociones, sentimientos y también cualidades, de las cuales
la mejor de todas ellas es la esencia del amor. Sin embargo, el ser humano necesita equilibrio, de orden y sabiduría, de igual manera que Dios hizo el mundo. Sin embargo, el ser humano, para que tenga esa paz, lo necesita, pero él vive en el equilibrio entre lo que conoce y lo que admite. Pero cuando vemos las consecuencias, hay una lucha interior en la que las sombras tratan de dominar nuestras vidas. El corazón humano, del que emana la vida, como dice en Proverbios 4:23, tiene una contraposición. Y la vemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, que dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que la personalidad de nuestro yo, orgulloso y vanidoso, nos inclina y nos arrastra a actuaciones lamentables, donde hay una larga lista de la que Jesús se hace eco de lo que hay en el interior del ser humano, como se ve en San Mateo, el capítulo 15, versículo 19. Ese lado oscuro en el que se ven cosas desagradables y actuaciones denigrantes y calamitosas por parte del hombre, como pueden ser, por ejemplo, los episodios bélicos, a donde se ven conflictos y los resultados, desastres, destrucción, devastación, exterminio. Y uno se llega a preguntar, ¿cómo es posible que el ser humano actúe así? Porque es totalmente increíble y desconcertante su actuación. Albert Einstein dijo en cierta ocasión que el mundo no está amenazado por malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Y es verdad, porque el ser humano tiene sombra negativa que de alguna forma le hace ver que no solo se destruye a sí mismo, sino que también afecta al medio ambiente. Y todo por causa de la locura de sacar y extraer recursos naturales. No se puede seguir así. Las sombras es la parte negativa que hay en el interior del ser humano, que de alguna forma tiene que cambiar. Y todo pasa por el filtro de la verdad, aunque duela, porque es necesario, porque implica cambios que se ven en una sana autodisciplina y también de estima para llevar una vida sana. El mundo debe despertar sus conciencias. Henri Barbusse llegó a decir que la sombra no existe, porque lo que nosotros llamamos sombra es la luz que no se ve. Desgraciadamente, los seres humanos somos propensos a ocultar nuestros fracasos, nuestras decepciones, y tapar con una media sonrisa el dolor y el sufrimiento. Se mantienen así porque creen que ellos mismos, por sus medios, pueden llevar sus propios asuntos. Pero la realidad es bien distinta, en contraposición a eso, cuando vienen los problemas. Y en ese contraste se ve un ser débil, frágil e impotente. Sombras que, como un velo, tapan la realidad en la que el ser humano vive en una mentira continua. Dicen que todo pasa, pero no es así. Si no hay una intervención divina por parte de Dios y creen en el Evangelio, el ser humano nunca podrá vivir en quieto. Hasta aquí el mensaje de esta mañana. Necesitamos que la intervención de parte de Dios en nuestras vidas nos dé la oportunidad de ver una nueva dimensión espiritual, en la cual nos aleje de la confusión, del pecado, de la inconstancia de nuestros caminos, que vemos por nosotros mismos que son infructuosos. Nos estamos equivocando completamente en cada momento, error tras error,
pecado tras pecado. Y necesitamos una corrección, necesitamos una disciplina, porque si no nos vamos a destruir. El ser humano tiene unas características que ya desde el principio eran muy buenas, perfecto en todos sus caminos, pero buscaron muchas perversiones, como dice la palabra. Nosotros que hemos conocido la verdad, nos damos cuenta de la realidad que antes vivíamos en el pasado, pero vemos una bendita realidad ahora en el presente con un futuro glorioso, en esa recompensa si guardamos su palabra, si somos fieles, si de verdad amamos a Dios, le obedeceremos. Haremos las cosas que Él nos dice que hagamos para que nuestras vidas tengan un futuro mejor. Nosotros que conocemos la verdad, proclamamos al mundo esa verdad que es importante en cada uno de nosotros y que necesitamos ese cambio. Esa transformación ha hecho posible que ahora nuestra mirada puesta en el Señor sea gloriosa, que tenga una realidad y una esperanza que antes no teníamos, porque estábamos perdidos, alejados de Dios. Por tanto, sigamos hacia adelante la estela marcada por el Maestro, una vida modélica en la cual nos enseñó a vivir en una sana actitud de obediencia y fidelidad al Padre. Y les invito también a que continúen ese proceso de cambio, a que cada día podamos mejorar nuestros caminos, nuestras actitudes y dar nuestra mejor versión. Que el Señor me lo bendiga.